Bueno, muchas gracias por esta nueva edición a la Merced Migración y al proyecto. Parece mentira que ya tanto tiempo que estamos aquí, ¿no? Y muchas gracias también a los asistentes. Y bueno, yo voy a hablar un poco de islamofobia. Lo ideal sería que cuando acabara pues hiciéramos como un turno de pregunta, debate y luego ya antes de pasar al siguiente bloque y ya pues lo dicho, ¿no? Sí, disculpadme si se me va un poquillo la voz, entre los nervios y el ayuno, pues a ver cómo lo sacamos adelante. Y nada, yo voy a hablar de islamofobia, más que hablar de islamofobia desde una perspectiva propia o tal, en base a diferentes investigaciones, teorías que se vienen dando desde las últimas décadas, ¿no? Sobre qué se entiende, cómo se conceptualiza y cómo se define y cuáles son las causas posibles siempre todo, ¿no? Y las consecuencias de este fenómeno, ¿no? Bueno, principalmente la conceptualización de la islamofobia gira en torno a dos ideas básicas, ¿no? Que es un poco el título de la ponencia, ¿no? Más allá de una discriminación religiosa, porque en las últimas décadas lo que se viene es debatiendo sobre si es más una intolerancia religiosa, si es más una forma de racismo culturalista o como decía, ¿no? Una intolerancia religiosa, ¿no? Y en torno a eso es que están rondando las diferentes posturas que se vienen analizando. En base a esas dos vertientes hay un profesor, Universidad de la Autónoma, si no me equivoco, que se llama Fernando Bravo López, que es quien ha venido, junto a otros, investigando un poco la naturaleza del fenómeno, ¿no? Y él, pues bueno, por resumir un poco su trabajo, aunque la primera parte de la ponencia va sobre él, pues él acaba pues, asemejando la forma en la que se produce la islamofobia al antisemitismo, ¿no? Diciendo que sigue un mismo proceso y que por eso es un fenómeno que combina ambas cosas, que no tiene por qué ser exclusivamente racismo ni ser exclusivamente una forma de intolerancia religiosa, sino que mezcla las dos cosas. Y que es un fenómeno, dice, que tiene una historia y unas características propias que son las que se parecen en el proceso de la creación del fenómeno como tal al antisemitismo. Para él es tan importante definir la islamofobia como cuestionar el término de islamofobia, ¿no? por cuestiones que veremos más tarde, ¿no? Pero en esa investigación que él desarrolla encuentra que ya en el siglo XIX pues ya hay autores que están definiendo, no conceptualizando, sino definiendo lo que la islamofobia es, como es pues, los que tenéis ahí en la ponencia, ¿no? Ya en el siglo XIX se hablaba de una serie de axiomas antimusulmanes, según los cuales venían a definir al sujeto musulmán como el enemigo natural de Europa, ¿no? Eso ya en el siglo XIX. Principalmente esos dos autores, que como veremos luego, pues son dos autores que son colonialistas, ¿no? Pero bueno, que ellos hacen un estudio de esos discursos para ver cómo entablar una relación con la comunidad, con las poblaciones musulmanas de las colonias allí donde estaba Francia y Gran Bretaña principalmente, ¿no? Entonces no es un análisis del discurso para acabar con la islamofobia, sino un análisis del discurso para ver cómo entablar un discurso con los sujetos que estaban colonizando, que son principalmente pues pueblos de mayoría musulmana, ¿no? Como conocemos la historia colonial de Gran Bretaña y Francia. Ese es uno de los... ¿Por qué no cambia? Ah, vale. Uno de los autores, que es el segundo, el del siglo XX, que escribió el libro que se llamó El peligro del Islam, y bueno, que ya él se preguntaba, o sea, esto es muy parecido a la actualidad, se preguntaba pues cómo realmente si podías cambiar musulmán por cristiano o por cualquier otra persona, ¿no?
porque se trataba de prácticas cotidianas que al realizar los musulmanes se les consideraba como fanáticos, ¿no? Sin embargo, que él decía que se podía cambiar musulmán por cualquier otra persona y que no tendría por qué ser descrito como una práctica de una persona fanática, sino simplemente como una persona que está enfrentando el colonialismo, ni más ni menos, ¿no? La independencia de su propio país, su propio hogar, ¿no? Pues ahí tenéis ejemplos. En ese libro lo que hace Binger, bueno, pues es eso, ¿no? Cuestionar cómo se está creando a través del discurso esa figura del musulmán como el enemigo natural de los occidentales, ¿no? Voy a dejar un poco de tiempo, bueno, demasiadas palabras. Coetáneo a estos dos investigadores, bueno, estos dos escritores, es Alan Quellin, quien elabora pues, una tesis doctoral sobre la política musulmana que se estaba llevando principalmente de la administración francesa colonial, y él es quien define las actitudes descritas por los dos anteriores autores como islamofobia, ¿no? Viene a decir que... Hay un teléfono por aquí sonando. Todos los autores que consideran al Islam como un enemigo irreductible de Europa son islamófobos, ¿no? Y él es el que empieza a emplear el concepto de la islamofobia para llamar a las personas que tienen una determinada creencia, una determinada postura sobre lo que las personas musulmanas son. Y también señala que en la historia de Europa, en la historia de Occidente, siempre ha existido un prejuicio contra el Islam que se ha venido extendiendo hasta la civilización actual, pues eso, que propugna pues esos axiomas antimusulmanes que arrastramos en la actualidad y que reactualizamos en la actualidad, como veremos más adelante. Sin embargo, él añade que muchos de estos preceptos que se tiene del Islam no se tratan única y exclusivamente de la hostilidad contra los musulmanes, sino que tiene que ver también con que no es una simple crítica contra el Islam, sino contra quienes profesan el Islam, que es en última instancia contra los musulmanes, ¿no? Porque como dice el autor de la investigación, Fernando Bravo López, al principio, a lo largo de la historia de Occidente, el enemigo a abatir era el Islam, pero en la actualidad todo ese prejuicio, toda esa descripción islamófoba que se hace del Islam se vierte no sobre el Islam como un enemigo exterior, sino sobre los sujetos musulmanes, que son quienes encarnan en última instancia el Islam y que a través del proceso de la inmigración pues ya no son un enemigo interior, sino un enemigo interior. Pero bueno, como decía antes, pues son autores que no pretendían combatir la islamofobia, sino simplemente describirla para facilitar la empresa colonial en los pueblos que habían colonizado. Según estas teorías, al final lo que se está entendiendo aquí como islamofobia es principalmente una forma de discriminación religiosa en base al debate en el que nos estamos moviendo constantemente desde el principio de si es una discriminación religiosa o es un tipo de racismo. Y bueno, al final estos quedan en el olvido. Las teorías de estos tres autores parece que nunca existieron y no se les tiene en consideración más adelante, ¿no? El debate sobre la islamofobia empieza a hacerse más público entre los años 80 y 90, que es cuando se publica un documento que se llama La islamofobia, un desafío para nosotros, que lo que hace es describir cuándo se está siendo islamófobo, ¿no? Hay unos puntos según los cuales una persona que considera cualquiera de estos 7 preceptos pues está cayendo en una actitud islamófoba, ¿no? Que son esos que tenéis ahí en la ponencia. A partir de este momento, este documento está datado entre los 80 y los 90, no recuerdo la
la fecha exacta, a partir de este documento y a partir de los atentados terroristas es cuando entra de lleno el debate público sobre la cuestión de la islamofobia. Sin embargo, otros autores posteriores a estos critican la concepción de la islamofobia tal y como venían definiéndola ellos, porque decían que más que un rechazo o un odio o una imagen en contra del Islam era sobre todo en contra de los sujetos que profesaban el Islam, ¿no? Y lo asocian más al racismo. Es decir, el Islam se encarna en unos sujetos que tienen unos rasgos, una cultura, pues unas costumbres, y por lo tanto la islamofobia ya no es tanto una discriminación religiosa para ellos, sino que es más una cuestión de racismo cultural. Esas posturas son las que defienden pues esos dos autores que tenéis ahí. Y el segundo de ellos cuestiona rotundamente el término de islamofobia y propone que no deberíamos estar hablando de islamofobia, sino de un antimusulmanismo, ¿no? Ya que ahora el ataque no es contra el Islam, sino contra los musulmanes como pueblo, agrupando con ese término a todos aquellos que pueden identificarse con él, especialmente a los inmigrantes. Esto es a raíz de los 80, de los 90, que comienza a llegar población migrante a Europa. Aquí el autor de la investigación dice que se produce un proceso de racialización de la identidad islámica, un poco en línea con lo que dicen estos dos últimos autores, es decir, que la racialización consiste en identificar a un tipo de personas con un tipo de creencias, personificando, como decíamos, pues el Islam ya no tanto en un ente abstracto externo, sino sobre un grupo de personas o de población. Y esa racialización pasaría por el señalamiento de esas personas, ¿no? Es por eso que al final acaba concluyendo Fernando Bravo que, partiendo de una imagen de un otro como enemigo, la islamofobia tiene una serie de características y una historia propia que permite que se puedan combinar tanto la intolerancia religiosa como otras formas de racismo, lo que permiten que se asemeje al antisemitismo, ¿no? Y eso lo vamos a explicar ahora. Para el autor, el antisemitismo supuso una respuesta a la emancipación de los judíos en la Europa en los siglos XVIII y XIX, ¿no? La tradición europea antijudía provocó como respuesta a esa emancipación judía. Cuando decimos emancipación es cuando se les empieza a dotar al pueblo judío de toda una serie de derechos jurídicos en el suelo europeo, y como respuesta se generó el antisemitismo basándose en preceptos de esa tradición antijudía, ¿no? Y él recupera ese proceso de la creación del fenómeno del antisemitismo para explicar la islamofobia, que es precisamente la inmigración la que introduce la población musulmana en Europa, y que en el momento en el que la población musulmana empieza a adquirir una serie de derechos en suelo europeo es cuando como respuesta se toman preceptos de la tradición islamófoba para justificar ese rechazo hacia la población musulmana, ¿no? Y tras realizar una serie de investigaciones, pues él concluye que incluso se utilizan los mismos argumentos que se utilizaban en el antisemitismo, son los mismos argumentos que se utilizan contra los musulmanes en la actualidad, ¿no? La cuestión de que no se integran, de los judíos se decía que no se integran, la cuestión de que tienen un Estado propio dentro del Estado, es decir, que son una amenaza constante y por lo tanto no se les puede confiar en ellos, ¿no? Que son desleales,
Dice también que se hablaba de la judaización de Europa y hoy en día se habla de la islamización de Europa, la teoría de Eurabia, ¿no? Que no sé si la habréis escuchado, y que por eso sigue un proceso muy similar, ¿no? Y las respuestas son muy similares a un fenómeno que al final se trata en la racialización del otro en base a su identidad religiosa. Sin embargo, lo que quiere señalar Bravo López también es que tanto con el fenómeno del antisemitismo como con el fenómeno de la islamofobia no se tratan de fenómenos nuevos que surgen en base a contextos nuevos como es el de la migración, sino que son contextos nuevos los que reactualizan ese odio que es muy viejo, ¿no? Por eso encuentra la vinculación con la tradición medieval, con la tradición antijudía y la tradición anti-islamófoba, ¿no? Es decir, que la islamofobia como tal no es un proceso nuevo, sino que bebe de toda la historia, desde, como él dice, desde el propio surgimiento del Islam incluso, ¿no? Él también defiende el concepto del antimusulmanismo, porque dice que la islamofobia es como el antijudaísmo y el antisemitismo es lo que reactualiza el antijudaísmo, por lo tanto el antimusulmanismo es lo que reactualiza la islamofobia, que es más antigua. También dice que lo que genera el proceso de la inmigración, que bueno, en España es un fenómeno mucho más reciente que lo que puede ser en otros países como Reino Unido o Francia, ¿no? En un principio el racismo que existía contra las poblaciones árabes era por sus características físicas y estereotipos culturales, no necesariamente religiosos, ¿no? Bueno, pues el árabe machista, el lascivo, el violento, ¿no? Sin embargo, es con el tiempo, con la reconversión de esos discursos asociados a diferentes contextos, como es el del terrorismo, el que empieza a señalar la identidad religiosa de todas esas personas árabes, y ya el racismo no es tanto, por ejemplo, contra el árabe, sino contra el musulmán, que es árabe, ¿no? Esa es una postura que comparte Musa Burekba, aplicado sobre todo a un contexto español, quien dice que en la actualidad, en el escenario europeo, ya no se trata tanto de rechazar simplemente al extranjero porque nos roba el trabajo, a los europeos parados o porque no se integran, sino que, como se decía antes en los 80 y los 90, sino que los inmigrantes cuya religión es progresivamente más importante en sus países de origen no están integrados porque no quieren y porque su fin último no es integrarse en la sociedad, sino imponer un tipo de sociedad. Volviendo a la teoría de Eurabia, que se popularizó, ¿no?, a través de intelectuales islamófobos, por lo que se pasa de señalar al moro y empezar a calificarlo como el musulmán. Ya no es tan importante que sea moro, sino que lo que es importante es que es musulmán. Este último autor, Musa Burekba, no deja de señalar sobre todo que, tal y como defiende Bravo también, la islamofobia sobre todo es un fenómeno nuevo, pero que existe y que hunde sus raíces en una historia que viene desde un pasado medieval, ¿no? Por eso os pongo esa imagen, porque bueno, yo cuando la vi me quedé un poco impactado, pero bueno, es la realidad de muchas de las festividades que se dan en España, ¿no? Esa en concreto, bueno, pues son las cabezas supongo que de dos reyes moros, y bueno, pues es un poco eso, ¿no? También vincular cómo al final hay una exhibición de la historia antimora en las festividades, ¿no? Y que eso al final pues contribuye a generar y a reforzar todo un imaginario sobre lo que son esas personas, ¿no? O sobre cómo se está entendiendo. Y esto vinculado pues a la historia de la islamofobia, ¿no? Para Burekba la islamofobia es una reactivación
y una evolución de los discursos estereotipados en un contexto como el actual, que viene a modificarse en base a fenómenos nuevos como son el terrorismo o las guerras de los países árabes, ¿no? Así pasamos del moro al musulmán y en línea con la visión de un Islam monolítico, es decir, el Islam es uno y es igual desde Indonesia hasta España. Por lo tanto, si una persona comete un atentado terrorista y es musulmana y el Islam es monolítico, por lo tanto el terrorista es musulmán, el Islam es terrorista, los musulmanes son terroristas. No hay una percepción de que se crea un ente que como tal, todo lo que está dentro de él tiene las mismas cualidades, ¿no? Es a partir de ahí que él dice que se atribuye todas esas formas de describir a los musulmanes se crean a través de esa descripción del otro como una única cosa, como un ente monolítico, ¿no? Sin dejar de vincular, pues eso, ¿no? Que los musulmanes, que los estereotipos, sobre todo en España, están conectados con la historia de la península ibérica, que como veremos, bueno, pues vamos a hacer un repaso ahora, ¿no? Bueno, estos son algunos de las personas que vienen investigando el proceso de la islamofobia, ¿no? Otra de las personas que por su parte él cuestiona que la islamofobia sea como únicamente, exclusivamente como una forma de intolerancia religiosa es Ramón Grosfoguel. Él, por su parte, señala que lo que hay es una confusión a la hora de tratar de conceptualizar el fenómeno como tal, a la hora de hablar de una discriminación religiosa o de racismo. Y él dice que eso tiene que ver en la forma en cómo se entiende el racismo. Si el racismo se entiende como pues la discriminación por el color de piel, está claro que la islamofobia no es una forma de racismo, porque se está utilizando única y exclusivamente el marcador de la piel para sustentar esa discriminación. Sin embargo, lo que él defiende es que el racismo no es exclusivamente, históricamente no ha sido exclusivamente a través de los marcadores de la piel, sino que hay otros marcadores que han permitido racializar, volviendo al concepto de Bravo, que no es de Bravo, pero que lo utilizaba antes en la ponencia Bravo, racializar a la población musulmana en base no a su color de piel, sino en base a su identidad religiosa. Que él también señala que la islamofobia, entendida como una forma de racismo, tiene una larga duración que viene desde la historia medieval y que resurge con fuerza a raíz de a raíz de la migración y a raíz de los atentados, sobre todo del 11 de septiembre, ¿no? Define la islamofobia, Ramón Grosfoguel define la islamofobia como una forma de inferiorización racial del Islam, que viene creada por una jerarquía cristianocéntrica en Occidente. Es decir, cuando se expulsa definitivamente a los musulmanes y a los judíos, permitiendo permanecer en la península a musulmanes conversos, que se les llamaba los moriscos, y a los judíos conversos, que se los llamaba los marranos, lo que se está haciendo es inferiorizar la religión islámica e imponer un tipo de religión, y ese es el marcador que se está estableciendo para determinar la superioridad y la inferioridad dentro del territorio, ¿no? Esta reconquista, dice Grosfoguel, supuso el establecimiento de una división étnico-racial, ¿no? Los judíos y los árabes se convirtieron en el otro subordinado en el otro subordinado interno no europeo. O sea, lo que marcaba la diferencia con el otro era la identidad religiosa. Es por eso que Grosfoguel señala que el primer indicador de la otredad, en este momento concreto del que os estoy hablando, pasaría a ser la identidad religiosa. Y que los discursos que se utilizaban entonces para describir al otro era, tanto contra los judíos como contra los musulmanes, era las personas con la religión equivocada.
Bueno, pues esto al final lo vincula con, igualmente que lo que hemos visto anteriormente, a los autores coloniales que estaban buscando una explicación a la islamofobia para mejorar el proceso colonial. Grofogel lo vincula al colonialismo, pero de otra forma. Él dice que ese discurso sobre las personas con la religión equivocada se empieza a internacionalizar en el momento en el que pues hay un proceso de colonización a nivel mundial de los países pues del norte global sobre los países de mayoría musulmana, ¿no? Y que muchas de esas justificaciones de la colonización parten de la conquista de territorios de personas con la religión equivocada, ¿no? Y que la inferiorización de estas personas es en base a sus prácticas religiosas. Bien, sin embargo, señala que en los últimos años, debido a que el racismo biológico pues, queda totalmente desacreditado políticamente, ya no se habla de raza, sino que se empieza a hablar de otro modo para criticar, para inferiorizar al otro. Y de lo que se habla es de costumbres, de creencias, se habla de valores de un grupo de personas, ¿no? Que es lo que él llama el racismo cultural. Y en esos discursos de racistas culturalistas es donde la religión tiene un papel predominante. Y claro, y a través, estamos diciendo constantemente, ¿no?, que la asociación de los musulmanes como súbditos viene generada sobre todo sobre una historia colonial, sobre los países de mayoría musulmana, que en Occidente se traduce en una larga duración, en la creación durante un largo periodo de tiempo de un imaginario de inferiorización de esas personas, ¿no? Un poco sustentándose en esta teoría, súper resumida pero que es muy amplia, se encuentra Salma Hamzian, quien dice también pues, que la islamofobia es una forma de racismo antimusulmán, que es indisociable en el contexto español al racismo antimoro o antimagrebí, ¿no? Dice textualmente, ¿no?, en nuestro país el racismo antimoro, lo llama ella, la islamofobia tiene que ver con la construcción de la identidad española que forma parte del legado colonial del Estado español. Es un imaginario que se viene construyendo históricamente desde la reconquista de los moros. Este racismo, como parte de la identidad de un país, ha ido evolucionando hasta hoy, donde se sigue viendo el racismo antimusulmán. Y es un racismo, señala, está sobre todo totalmente naturalizado, que además está sobrealimentado con un imaginario sobre el musulmán como el peligroso, el machista o el terrorista, ¿no? Un poco también volviendo a la descripción que hacíamos antes sobre los autores que señalaban que la islamofobia no era un fenómeno exclusivamente sobre intolerancia religiosa. Continúa, una construcción que viene de esa herencia colonial y que se sofistica con la irrupción de la ideología del Daesh a escala global. Ahora se tiene una imagen perfecta para representar y justificar los peligros y la maldad del moro. De este modo se legitima en el imaginario colectivo social la violencia contra esta parte de la población. Si vemos a lo largo de todos estos autores que os he ido nombrando, al final todos siguen una misma dinámica, ¿no? Pues definen que la islamofobia es un proceso nuevo, pero porque se ha reactualizado al contexto actual, pero que se sustenta sobre una base histórica que es mucho más antigua, ¿no? Bueno, y ella pues señala que al final ese racismo antimoro o antimusulmán, lo denomina de las dos formas, pues genera toda una serie de violencias que están socialmente legitimadas o que son normalizadas, ¿no? Como es, pues eso, las identificaciones por perfil étnico, que afectan sobre todo a los varones musulmanes, la dimensión social y cotidiana, que es quizá lo que más nos llega de forma mediática a través de las noticias, ¿no? Pues las violencias cotidianas son estas.
También habla de este pensamiento o este fenómeno, lo que genera también es la inferiorización y la anulación de los saberes de las personas musulmanas. Siempre su postura sobre determinados fenómenos, sobre determinadas cuestiones, está como se tiene menos en consideración que cuando es de una persona que no es musulmana, ¿no? Y por último, también dice que esa islamofobia es latente o se ve, por ejemplo, a través de programas que se sacan adelante en las instituciones, como es el protocolo del Proderai, ¿no?, que os explicaré a continuación. Bueno, al final lo que os decía, ¿no? Estas son un poco todas las teorías o los discursos que hay sobre la islamofobia, tanto como fenómeno como sobre el concepto, que se vienen sustentando en un debate de si es más una discriminación religiosa o más una forma de racismo o de racismo cultural, ¿no? Ahora sí que me gustaría pasar a hablar del protocolo de Proderai, que tal y como señala Salma, ella lo califica como la institucionalización de la islamofobia. El protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista, como se llamó en un principio, ahora se llama de otra forma, pero básicamente lo que se ha hecho es quitar la coletilla de islamista para que parezca que es un protocolo que va contra todo el tipo de radicalización. Sin embargo, el protocolo sigue teniendo el mismo objetivo. Ha sido ampliamente investigado pues, por Ainhoa Nadia. De hecho, esa imagen es sobre la publicación de su investigación, y es un programa que se pone en marcha desde la Generalitat de Cataluña tras los atentados de Bataclan en París en el año 2015, que se decide pues, poner en marcha un protocolo en los centros escolares de Cataluña, pidiendo la colaboración de la comunidad educativa para detectar a tiempo la radicalización en las aulas. Es decir, lo que hace este programa es establecer una monitorización y registro de los alumnos musulmanes, justificando bajo la justificación de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Este protocolo comienza a ponerse en marcha en el año 2016, que es cuando se empiezan a hacer las formaciones. Las formaciones las realizan los Mossos d'Esquadra, que son quienes enseñan a los profesores a detectar cuando sus alumnos se están radicalizando. Siempre la vigilancia recae sobre los alumnos musulmanes, pues porque os hablaba de la institucionalización de la islamofobia, porque este protocolo lo que viene a presuponer es que cualquier joven musulmán, tiene dentro de sí un potencial terrorista, y por lo tanto hay que vigilarlos, hay que controlarlos, porque en el momento en el que detectemos que hay un indicio de que se está radicalizando, vamos a poner en marcha todo un protocolo para actuar sobre esa persona. Pero al final lo que está haciendo es eso, ¿no?, colocar una etiqueta sobre el alumnado musulmán de cómo es. Está naturalizando un comportamiento, que es al final lo que hace el racismo, esencializar, ¿no? Bueno, hasta ahí pues es muy criticable la forma en la que se crea, la forma hacia la que se dirige este protocolo y la forma en la que trabaja, ¿no? Pero sobre todo es más criticable todavía los indicadores que los Mossos d'Esquadra enseñan a los profesores, que son lo que les van a permitir detectar que los alumnos estén radicalizando, ¿no? Y bueno, los indicadores pues son los que veis ahí a la pizarra, ¿no? Pues no celebrar la Navidad, siempre hablando de personas, no de individuos. O sea, un alumno que cumpla con 2 o 3, que es a partir de donde se empieza a realizar un seguimiento, tiene que cumplir varios de estos indicadores, ¿no? Un alumno que cumpla más de 3 indicadores, si no me equivoco, entraría dentro de lo que el profesor tendría que alertar a los Mossos d'Esquadra para iniciar una investigación.
Pues bueno, no celebrar la Navidad, no beber Coca-Cola ni Pepsi argumentado porque el Daesh lo señala como una bebida ilícita, haram, ¿no? No ir a lugares donde van los jóvenes, como discotecas o conciertos, porque se presupone que es una forma de ocio que los musulmanes... No ver la televisión, no jugar al fútbol, mirar páginas islamistas, volver de Marruecos con las manos pintadas de henna, ser cuidadosos con la alimentación halal, o decir que se marcha de vacaciones a Siria o Irak. Al final, no solo es tan peligrosa la estigmatización que se hace de muchas de esas cosas, de muchas de esas pautas de comportamiento, porque la mayoría, cualquier persona musulmana de esta sala, pues las hace, sino cómo se combina ciertos comportamientos naturales con comportamientos penados por el Código Penal, como es la consulta de páginas islamistas o decir que te marchas de vacaciones a Siria o Irak, que son territorios en guerra, ¿no? Al final se está creando unos indicadores donde, por un lado, se dan los comportamientos naturales de cualquier persona musulmana y los comportamientos naturales, entre comillas, de los terroristas, ¿no? Bueno, también hay otras, ¿no? O sea, se dice también que uno de los indicadores de la discriminación religiosa es tener una dureza en la frente. La dureza en la frente, muchos de nuestros padres tienen una dureza en la frente porque rezan toda la vida y entonces de apoyar la frente en el suelo se les endurece esto, ¿no? Pues tener una alimentación cuidada, que viene a ser musulmán, no comer cerdo o cualquier tipo, vamos. Pues lo que decía, ¿no? Cómo se hacen esas combinaciones, el de tener una dureza en la cabeza con consultar páginas del Daesh, ¿no? O sea, ¿cuál es la correlación? Pues eso, establecer una sospecha, el resultado es establecer una sospecha sobre acciones normalizadas en la vida de la población musulmana. Es tan peligroso la construcción del alumno musulmán como un sujeto potencialmente terrorista, como también lo es que la labor de docencia, que la labor de los docentes sea la de ser detectives, ¿no? Y que, entendiendo que nadie va a tener mejor información sobre las cuestiones antiterroristas que el cuerpo de policía, pero que en materia educativa, en las formaciones, que sean los mozos quienes estén formando a los alumnos, pues también es una cuestión que había que debatir, ¿no? Esto sucede al final, dice Ainhoa, porque la población musulmana de hoy en día, basándose a todo ese fenómeno de la islamofobia que se reactualiza en el contexto actual en base al terrorismo y al fenómeno de la inmigración y a toda la historia que hemos nombrado rápidamente, muy rápidamente, sobre la historia de la islamofobia, la población musulmana hoy en día es percibida desde una óptica desde la prevención, y eso está totalmente naturalizado, que se les puede vigilar porque porque pueden, bueno, porque son, de hecho, terroristas en potencia, ¿no? Este protocolo, este tipo de protocolos, no solamente cuando empecé a dar las ponencias, recién se habían puesto en marcha en Barcelona, en la actualidad está en otros lugares, en Madrid no lo sé, no tengo la información, pero sí que está en otros lugares de España ya, y ha sido copiado del Reino Unido, donde ahí está implantado desde hace varios años, ¿no? Y bueno, pues ahí ha sido criticado ampliamente, pues sobre todo por analistas en la lucha política contra el terrorismo, ¿no? Como la autora que tenéis, la investigadora, doctora que tenéis ahí en la ponencia, ¿no? Que define este tipo de protocolos como una forma de racismo, ¿no? Y ahí lo explica, ¿no? El peligro de generar este tipo de programas es devolver el mensaje, ¿no?, de que dentro de todo musulmán hay un potencial terrorista y que se explica de una forma muy sencilla. Cuando un fenómeno criminal se explica desde términos de raza, es decir, que este tipo particular de crímenes se asocia a algunas cualidades culturales de las personas perpetuadoras, se puede definir dentro de lo que socialmente conocemos como raza. Son actitudes naturales de un grupo de personas. Y lo que se hace es asignar
a todas las comunidades las mismas pretensiones criminales, ¿no? Volvemos también un poco a lo que decía, el autor, perdonadme que vuelva a mirar el nombre, Burekba, sobre el Islam monolítico, ¿no? Como las acciones dentro de la comunidad musulmana, las acciones de un musulmán son percibidas como una acción natural de toda la población, de toda la comunidad, ¿no? En línea también con esa institucionalización de la islamofobia se encuentra Suhaima Mansour Khan, quien dice que la islamofobia es una forma estructural de pensar, entender, que caracteriza la actuación y el trato de los musulmanes pues por las diferentes instituciones públicas, por los medios de comunicación o por la propia forma de gobierno al desarrollar protocolos como este, ¿no? Y que un escenario actual donde los musulmanes en general y el Islam en particular son percibidos como amenaza y como criminales en potencia, muestra que como el modo en el que la lucha contra el terrorismo ha resultado en la sospecha generalizada sobre todos los musulmanes, debido a que se entiende que la violencia es algo que cualquier musulmán puede perpetrar en cualquier momento por el simple hecho de serlo, ¿no? Ella, volviendo un poco también a la conceptualización de la islamofobia, critica la concepción, el concepto como tal de islamofobia y lo compara un poco como con el término de claustrofobia o aracnofobia, ¿no? Dice que no es tanto que entender el racismo antimusulmán como una forma de fobia hace que percibamos este fenómeno como un miedo, cuando no es así, ¿no? Esto genera una confusión en torno a las consecuencias y a las causas de ese fenómeno, ¿no? No es tanto un miedo, sino que, como dice, es una forma de operar de las instituciones, los medios de comunicación, el gobierno y, en última instancia, a nivel social. Por último, no me gustaría acabar sin nombrar a Santiago Albarrico, porque siempre le nombro, porque tiene un libro que es muy fácil de leer y que es muy explicativo de cómo funciona la islamofobia, que es Islamofobia, nosotros, los otros, el miedo, ¿no? Y que él dice que en nuestra cotidianidad manejamos toda una serie de conceptos que nos permiten, y de informaciones, que nos permiten construir a la población musulmana. Él habla nuevamente de los otros, los no occidentales, y de nosotros, como los occidentales. Entonces, en ese proceso de construcción del otro, el que maneja la información y la capacidad de construir siempre es el occidental, que es el que va a desarrollar todo un proceso intelectual, como él le denomina, que permite definir y crear al sujeto musulmán como rechazable, manejable y en última instancia exterminable, ¿no? Dice que ese proceso de la construcción del otro en el que participamos todos se basa en 3 puntos. El primero es la reducción de la unidad, de la multiplicidad de la unidad, ¿no? Esta operación, según él, lo que hace es reducir los grupos humanos a la unidad, a una unidad ficticia inexistente, porque lo que se hace a un grupo de sujetos es robarle su condición de sujeto, convirtiéndolos en una sola cosa que es invariable del uno al otro. Y él pone un ejemplo para cuestionar este tipo de actuación, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando se habla de ese otro, siempre se habla de una comunidad, ¿no? De una comunidad que es una única cosa. El otro es todo, puede ser muchas cosas, puede ser muchos individuos, pero es una única cosa, se describe como una única cosa. Mientras que cuando hablamos de nosotros, sujetos occidentales, cuando hablamos entre nosotros, la diferencia puede existir incluso entre 2 personas, ¿no?
Y al final dice que lo que hace esa construcción de la unidad es borrar las diferencias que existen entre más de 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo, ¿no? Ese proceso de construcción de la unidad viene, bueno, le sigue la definición. Dice, el proceso de unidad se hace para poder definir la unidad. Cuando nosotros hemos borrado todas las diferencias que hay entre un musulmán de Marruecos y un musulmán de Indonesia, o un musulmán marroquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Lo que pasamos a hacer es definir a ese musulmán, definir al musulmán como tal. Y esa definición, obviamente, es en base a toda esa historia y esa tradición antimusulmana a través de la cual hemos construido al Islam como el enemigo. Y el enemigo quiere decir que es una persona que pone en peligro nuestra existencia, nuestro bienestar, y por lo tanto cualquier medida que se tome contra el enemigo va a estar justificada, porque lo que estamos haciendo es preservar nuestra seguridad y nuestra forma de vida. Y por lo tanto, la forma en la que se va a definir esa unidad va a ser siempre de forma negativa, y la etiqueta fundamental es la de la violencia. Entonces se crea la unidad y se define principalmente como una unidad violenta. Y esto se potencia, señala él también, sobre todo en la época del terrorismo y sobre todo a partir de los atentados del 11S. Y por último, la última operación que tiene lugar es la de, la de convertir esa unidad negativa en inasimilable, que es una consecuencia de las dos anteriores. Una vez que hemos dicho que hemos borrado todas esas diferencias, que hemos construido la unidad y la hemos definido, es muy fácil decir que como son una cosa y son de esta forma, no pueden ser parte de nosotros porque representan todo lo contrario que somos nosotros, ¿no? Es decir, son una unidad violenta cuya forma de vida está basada en la imposición. Como decía también otro autor anteriormente, no quieren integrarse, sino que lo que buscan es islamizar, y su forma de vida choca directamente con nuestra democracia y nuestros valores de libertad y seguridad, y de libertades y derechos fundamentales, ¿no? Y del respeto de nuestros derechos. Entonces se construye la unidad negativa, inasimilable con los occidentales. Él vuelve a recuperar el concepto de la racialización. Dice, cuando se ha construido a grupos humanos, se les ha dotado de una serie de características ficticias e inexistentes, lo que se está haciendo es racializar. Racializar, es decir, pues eso, se presupone una serie de características, de condiciones que esas personas tienen per se, ¿no? Y dice que ese proceso de racialización tiene lugar en sociedades desiguales, ¿no? Porque hemos señalado que el racismo biológico no existe, pero lo que sí existe es el racismo cultural, dice Santiago Albarrico, que sitúa siempre la diferencia que es desfavorable en el otro. Y, por otro lado, le permite al individuo diferenciarse del otro. Bueno, aquí vuelve a señalar también, ¿no?, que al final pues esa unidad lo que crea es que cualquier acto del individuo es un acto de la comunidad que se asocia a todos sus semejantes, y cuestiona mucho la idea de comunidad porque dice que lo que hace es reforzar la idea de un enemigo interno dentro de la sociedad, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Si se habla de un ente monolítico donde nadie se diferencia de nadie y donde una persona violenta comete un acto y se asemeja a todos sus semejantes, la propia comunidad musulmana está siendo señalada como una parte del problema, ¿no? Y que dice, para acabar ya, una cita suya que está ahí puesta, que esta forma de construir al otro, de definirlo, de señalarlo, de categorizarlo, o como queramos decirlo, es mucho más peligroso cuando se hace desde las instituciones, ¿no? Cuando las instituciones asumen este tipo de prácticas, ¿no?, por recuperar un poco el protocolo del que estábamos hablando anteriormente. Y bueno, esa es un poco la
la ponencia. De forma muy breve, que me apuntaba de forma muy acertada la compañera Laich, pues que quizá sería muy interesante quedarse también con los indicadores que definió ya no solo Run White Trash, sino la propia Organización Europea para los Derechos Humanos, la FRA, como los indicadores a partir de los cuales detectar, como he dicho antes, cuando se está incurriendo en islamofobia, ¿no? Y que son esos 8 indicadores que si os habéis quedado con algo de lo que os he contado, es un resumen muy resumido de todo ello, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de considerar que el Islam es un bloque monolítico, antes hablábamos de ente, que es estático, que no varía con la historia ni con la cultura política, el contexto del momento, ¿no? Que esa es una de las cosas que señalaba sobre todo Bravo López, ¿no? Cómo se considera que el Islam, que surgió hace tantos siglos, sigue siendo lo mismo que en el momento en el que surgió y el contexto en el que surgió, ¿no? Y que es refractario al cambio, ¿no? La segunda característica o el indicador de la islamofobia es que no tiene ningún tipo de semejanza con otras religiones, por lo tanto que está totalmente diferenciada y que no está influenciada y que históricamente no ha tenido ninguna influencia ni cristiana, ni judía, ni por cualquier otra identidad religiosa. Por supuesto, la tercera, que parte también de esa historia colonial y racista, es la inferiorización del Islam y de las personas musulmanas. Por lo tanto, la cultura, las prácticas, los comportamientos, los saberes de la población, de la cultura, perdón, de los no occidentales, pues son inferiores a los occidentales. El naturalizar la violencia y la hostilidad de estos grupos de personas musulmanas y decir que son propensos a la violencia de forma esencialista, el establecer una unidad, una vinculación entre ideología y religión, que no están separados. Siempre que se habla de Islam, pues estamos hablando de ideología política, se confunde mucho el islamismo con el Islam, ¿no? Y eso también es parte de un juego mediático también que se ha venido utilizando durante mucho tiempo. Pues como decía antes, ¿no? Vinculado a la inferiorización de la cultura, el rechazo a toda crítica que viene desde ámbitos musulmanes, ¿no? Eso se da, como decía un poco Grofogel, porque hay un racismo epistémico, ¿no? Es decir, en la producción del conocimiento, la población, el conocimiento que viene desde ámbitos musulmanes siempre está considerado como inferior al que se genera en Occidente, ¿no? Que es un poco falsear también la historia. Y el séptimo, que es muy parecido al octavo, la justificación de la discriminación, es decir, se produce este tipo de discriminación pues por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa reactualización de la islamofobia, donde se señala pues eso, que como no se integran, que quieren imponer, que no sé qué, por lo tanto, igual que se decía con los judíos, está justificada toda la discriminación que se dé contra ellos, ¿no? Porque sería como una respuesta a esa amenaza que suponen. Y la octava es un poco pues, una mezcla de todas las anteriores, ¿no? Por todo lo dicho, el comportamiento que se da contra la población musulmana, el considerar que la hostilidad es normal, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, al final es normal que seamos hostiles con ellos, ¿no? Y esos son los indicadores que se establecieron, que os dije antes, entre los 80 y los 90, pues no, en el 97, y que quedan definidos por la Agencia Europea de los Derechos Humanos como los indicadores a través de los cuales podemos detectar cuando se está incurriendo en la islamofobia, que eso viene muy útil para el